Quiero yo dar las gracias a Jesús Rubio por su excelente, como hemos visto, y bien transmitida ponencia, y además darle las gracias y pedirle que excuse mi impertinencia, porque efectivamente a su impertinente no hacía falta, se ha ajustado perfectamente al tiempo con que contaba. Y a continuación tiene la palabra el profesor Luciano García Lorenzo para hablarnos del mismo tema en el que estamos inmersos en el siglo XX y en el siglo XXI, en lo que de él tenemos. Tiene la palabra, Luciano. Muchas gracias. Bueno, yo solo quiero, antes de empezar, y no por retórica y por protocolo, decir que he estado encantado de colaborar en la realización de este encuentro. A veces he tenido la sensación de que estábamos un poco en tercer grado y íbamos a dormir a casa, ¿no? Pero ha sido un placer, y yo doy las gracias a Claudio, sobre todo, que sé que has luchado mucho porque esto se hiciera. Efectivamente, yo voy a intentar hablarles a ustedes de un título muy general que le dimos cuando organizamos estas sesiones, que es la Biblia en el Teatro Español del siglo XX, pero que luego lleva aparejado, claro está, para la publicación, un pequeño subtítulo que es De Jacinto Grau al silencio. Mi intención en las páginas que siguen es ofrecer una aproximación a la presencia de motivos y personajes bíblicos en el teatro español del siglo XX, y no digo del XXI ya, porque poquísimo, casi nada se puede testimoniar para estos 8 años casi ya consumidos. En la primera parte del trabajo hago una exposición de los textos escritos en estos años, a veces solo con un leve comentario. Se trata del resultado de un trabajo de investigación en un campo donde muy poco ha investigado, y de ahí que esas primeras páginas, de ahí que los primeros minutos sean un poco ingratos, pues en ellos hay más datos que reflexiones, dado el tiempo de que dispongo, invitando a quien venga detrás a profundizar en esos textos y a hacer ese trabajo que también ha invitado a hacer el profesor Jesús Rubio. En la segunda parte sí que me detengo, sobre todo en una pieza, como testimonio de la bondad de algunos acercamientos, aunque no ocupen lugar de primera fila a la hora de hacer la historia de la escena española del inmediato pasado. No presta atención, es otro universo y para otras circunstancias, en la impervivencia y en la importancia que tienen las representaciones tradicionales de los ciclos de Navidad y Pasión. Ese es otro mundo. Estudiadas en ocasiones con gran rigor, estas piezas, muchas veces breves y aprovechando textos del pasado o recreándolas escritores de los diferentes presentes, estas piezas, digo, están dedicadas al nacimiento de Jesús, a los santos inocentes, a la llegada de los Reyes Magos, a las protagonizadas por pastores, como también las numerosas con la pasión y muerte de Jesús o con Barrabás o Judas como protagonista. El personaje bíblico que cuenta con mayor presencia en la escena de este tiempo, quiero decir que voy a tomar la ponencia de Jesús Rubio, hablamos de lo que iba a hacer Joaquín Álvarez Barrientos, de lo que iba a hacer él, y de que yo en el fondo iba a tomar el testigo de lo que él había dicho y continuar, seguir hacia adelante. El personaje bíblico, como él ha dicho, que cuenta con mayor presencia en la escena de este tiempo es sin duda alguna Judith o Judith, y a algunas de sus recreaciones han dedicado ya estudios, por lo tanto esto puede resultar con más facilidad para continuar adelante, Mariano de Paco, Tatiana Cortés Ruiz y mucho más recientemente Miguel Ángel Pérez Priego. Ya en 1913, y siguiendo la estela dejada en toda Europa por la obra de Hebel, Francisco Villaspesa escribe Judith, tragedia bíblica en verso, que estrenará Margarita Sirgu y que se convierte en una de las obras de mayor resonancia de todas las de Villaspesa. Este escritor es quizás el que sigue más de cerca el texto sagrado, excepto al final de la historia en que se une, Oscar Wilde, como él ha dicho, está muy presente, el mito de Salomé con el de Judith. A partir de este momento y a lo largo del siglo XX se han escrito, estando estrenados la mayor parte de ellos, los siguientes textos que ofrecemos por orden cronológico y simplemente como un poco justificar que sea un poco ingrato, como les digo, estas primeras páginas, pero había que hacer este trabajo. Como anoche hablaba yo con una persona, primero cataloguemos las cosas y luego estudiémoslas, ¿no? Efectivamente, Judith Azorín, estrenada en 1926, Azorín ya había mostrado sus años antes interés por la historia, pues en 1919 escribió un artículo dedicado a las traducciones precisamente de la obra de Hebel.
Hoy contamos con la edición excelente de Mariano de Paco y Antonio Díaz Mediavilla. En la amplia introducción que la precede, se detienen estos estudiosos no solo en analizar y reflexionar sobre el texto azoriniano y los que aquí citamos, sino también en los avatares de un estreno por la SIRGU que nunca llegó a hacerse realidad. En catalán y en abril de 1929 estrenó José María de Sagarra un misterio en 3 actos titulado también Judit. El texto se había publicado un año antes. En 1944 el Premio Nacional de Literatura se concedió a José Francés, un escritor hoy un tanto olvidado, precisamente por un drama dedicado a Judit y así titulado. Un drama que no ha quedado entre lo mejor de su producción ni tampoco entre las piezas escritas con este personaje en el centro de la acción dramática. Pedro Salinas, como ha dicho el profesor Rubio, escribió en 1945 con el recuerdo de la obra azoriniana muy presente su particular recreación de la historia bajo el título de Judit y el tirano. No es un drama muy destacable, pero naturalmente tiene el interés de estar firmado por uno de los poetas más importantes de este tiempo. Salinas, en cuya poesía se aprecia en no pocas ocasiones la lectura de la Biblia, es la creación lírica, también escribió un segundo texto dramático con otro episodio como referencia. Se trata Caín o una gloria científica, recreación más libre que la llevada a cabo con la Judit, pero también con una carga humanista en ella que está en la línea de buena parte de la producción dramática del autor. Judit y el tirano se puso en escena en 1992, hace poco, dirigida por Manuel Collado en el Teatro Español de Madrid. El salto debe ser hasta 1962, en que el prolífico Alfonso Paso estrenó su versión de la historia de Judit y Holofernes. Es un texto al que denomina tragedia, compuesto en 2 partes y que no obtuvo ni el favor del público ni tampoco el de la crítica cuando se presentó el 24 de marzo de ese año 1962 en el Teatro Lara de Madrid. Quizás el artículo escrito por José Monleón en la revista Primer Acto sea el más interesante de cuantos aparecieron entonces, pues Monleón no hace solamente una reseña del estreno, no solo juzga la labor del director, Cayetano Luca de Tena, y de los actores. El responsable de Primer Acto reflexiona sobre lo que significa la obra de Paso, teniendo tácitamente en cuenta la trayectoria del escritor y lo que esa trayectoria ha significado para la historia del más inmediato pasado del teatro español y el puesto que ese teatro debe ocupar en el discurrir de la España de estos años. A finales de esa década escribió Pedro Laín Entralgo Judit 44, que no fue publicada hasta 1991. La historia, contada por Laín, transcurre, el planteamiento es muy interesante, en la Francia ocupada durante la ocupación nazi y no tenemos noticia de que se haya puesto en escena. De 1973, como se ha dicho, es la versión de Juan Antonio Hormigón, que escribió bajo el título de Judit contra Holofernes. Esta obra no se ha estrenado, pero sí fue publicada en dicho año, en 1973, en un volumen que comprendía 2 más, una de Francisco Nieva y otra de Luis Riaza. Se insertaba en una colección de cuadernos para el diálogo, colección que añoramos muchos los que por aquellos años nos estábamos dedicando al teatro y con una perspectiva muy determinada y en una línea muy determinada, y en la cual aparecieron títulos que hoy deben tenerse en cuenta a la hora de estudiar adecuadamente el teatro español de las últimas décadas. En fin, efectivamente, Lourdes Ortiz también se acercó en 1998 a la historia bíblica con una obra titulada Judita, y el resultado aquí sí que no fue muy positivo. El montaje contó con escasa aceptación de crítica y mucho menos de público. Por cierto, que la acción de la obra tiene lugar en el País Vasco y en ella están muy presentes los problemas del terrorismo. El personaje se aleja considerablemente del bíblico, pero tampoco la muy libre recreación de Lourdes Ortiz consigue interesarnos excesivamente en la historia que cuenta en escena y que, por otra parte, sí que está fundamentada en hechos que no solo nos interesan, sino que nos da dolores de cabeza. Sobre personajes y episodios diversos de la Biblia hay a lo largo del pasado siglo algunas obras, pero en absoluto repitiéndose tanto los acercamientos como sucede en la serie de Judit. Ofrecemos los datos significativos y muy brevemente por orden cronológico. De Jacinto Grau es el hijo pródigo, como decía muy acertadamente Jesús, otra serie que se repiten los títulos, escrita en 1917 y publicada un año después. Se trata de una obra interesantísima
Por otra parte, compuesta por uno de los mejores autores del teatro español de la primera mitad del siglo pasado y, por cierto, en la línea de ese teatro practicado, simbolista, y uno de los, aunque no lo cita como maestro, uno de los que más interesó precisamente a Goy de Silva. A otra pieza de Grau dedicaremos especial atención un poquito más tarde, pero queremos ahora poner en evidencia la preocupación de este escritor por todo lo que estuviera relacionado con el mundo bíblico. Un dato de interés en el contexto de lo que hemos escrito hasta el momento es el estudio preliminar que Grau pondrá en la edición de Judith de Hebel, que se publicó en 1918, traducida por Ricardo Baeza y Rosenberg. Baeza, escritor y director teatral al que no se ha dedicado la atención que merece, era amigo íntimo de Grau y dirigió algunas de sus obras, entre ellas precisamente El hijo pródigo en 1919. Por supuesto que hay que recordar, pero no voy a entrar en ella, Raquel encadenada, de 1921 y estrenada el 7 de septiembre del 26, pero aquí sí que no voy a entrar, abundante bibliografía hay sobre ello. Como tampoco voy a entrar, y además ha sido citada, en La cabeza del Bautista, otra línea completamente diferente, que es titulada, calificada de melodrama para marionetas, donde la Biblia efectivamente está muy presente y, sobre todo, como lo va a estar también, con voces de gesta. No hablo, repito, esta obra de Valle, porque está bibliografía y sobre ella. Con la Biblia muy presente escribieron Miguel Hernández y Rafael Alberti para la escena en los años 30. Del primero es El hombre deshabitado, en el 31, y del segundo, ¿Quién te ha visto y quién te ve? Y sombra de lo que fuiste, de 1933, que en un principio, precisamente, iba a tener por título La danzarina bíblica. Aunque sin una obra directamente relacionada con la Biblia, necesario recordar desde estos años a Alejandro Casona, pues las referencias a episodios o frases de las Escrituras son muy frecuentes en el autor de La dama del alba, y esta actitud continuará e incluso se intensificará durante los años del exilio argentino y los años que ya pasa en España al final de su vida. También en esta década de los 30, concretamente en el 38, escribe una obra que se citó el primer día, que es El viaje del joven Tobías, Gonzalo Torrente Ballester. Como otras de Torrente, tampoco esta ha sido llevada a escena, de uno de los que consideramos uno de los mejores observadores del teatro español del siglo XX. En la década de los 40, y perdonen ustedes los datos, pero esto es lo que hay, en la década de los 40, concretamente en 1948, estrena José María de Quinto su obrita titulada Sed, que se presentó en el Teatro del Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid, no profesionalmente. Lo cito, sin embargo, porque en aquella ocasión se estrenaron 3 piezas más, y en la misma línea de la actitud tenida hacia el teatro por José María de Quinto y la importancia que para estos años tiene la actitud de los nombres que voy a recordar. Se trata de Cargamento de sueños, de Alfonso Sastre, 3 pasos 3 de Alfonso Paso y El hermano de Medardo Fraile. El propio de Quinto afirma muy generosamente, como siempre lo fue, de los textos de Fraile y Sastre. Aunque distintas entre sí, son obras que entrañan un pulso y un oficio teatrales de grandes maestros. El acto de Medardo Fraile, es una obrita breve, es un prodigio de lenguaje y de situación dentro del naturalismo. El de Alfonso Sastre, simbolista, surrealista y hasta expresionista, asombra por su adivinación del teatro existencial que iba a venir inmediatamente después en Europa. Como saben ustedes, estas 4 personas pertenecían a ese grupo Arte Nuevo, uno de los movimientos, como dije antes, más importantes para poder entender lo que fue la libertad y la práctica de la libertad en el teatro español de la posguerra. Ese mismo año del 48 escribe Antonio Buer Vallejo una obrita breve, creo que alguien se va a detener en ella por lo que he visto en los títulos de las comunicaciones, titulada Las palabras en la arena, sobre el episodio de la mujer adúltera, San Juan 8, que obtuvo el premio de la Asociación de Amigos de los Quintero de 1949. Fue estrenada en el Teatro Español de Madrid poco después por alumnos de la Escuela de Arte Dramático, pero no olvidemos que estamos en 1949 y que se acababa de estrenar, como muy bien sabe Mariano del Paco y ha estudiado abundantemente, Historia de una escalera, precisamente en ese teatro, en ese coliseo de la Plaza de Santa Ana. Las palabras en la arena
Prácticamente se ha olvidado en los escenarios desde entonces y solo alguna compañía de carácter universitario la ha remontado. Ya dediqué algunas palabras a unas páginas a esta obra hace años y paso absolutamente de repetirlo y le remito a ellos. También en el 48, buen año para el tema, escribe Salvador Espriu una de las obras más importantes del teatro escrito en catalán en el siglo XX y del teatro español en general, Primera historia de Esther, puesta en escena en varias ocasiones en las últimas décadas. Interés repetido por las Sagradas Escrituras y no es desde la literatura el más acentuado, tiene el estudioso del arte español José Camón Aznar. En el 52 publica su primer acercamiento a la Biblia con su tragedia El rey David y en 1975 se edita el drama en 2 actos titulado Judas, que se había estrenado 5 años antes, en el año 70. En fin, la década siguiente se abre con un texto injustamente olvidado y de una de las intelectuales más destacadas del pasado siglo. Estoy repitiendo nombres, la mayoría de los cuales necesitan una monografía, desde Cayetano Luca de Tena, que he citado como director, hasta, por ejemplo, el nombre que voy a citar ahora, que bien conoce también Mariano de Paco. Me estoy refiriendo a una obra titulada Caín, de Carmen Conde, que no se publicó hasta 1995 y con el título Nada más que Caín. Mariano de Paco, precisamente, ha recordado lo que supone esta pieza y una obra precedente de la autora, Mujer sin Edén, como intento de revitalización de una práctica a la que nos hemos referido. Aquí ven ustedes como todas las líneas van convergiendo, que es el auto sacramental. Mariano de Paco señala que ya Balbuena Prat así lo había indicado con la perspicacia que tenía como lector fabuloso don Ángel Balbuena Prat en su Historia de la Literatura. De 1971, en fin, es otra pieza breve, casi desconocida, Burgando por ahí la he encontrado, titulada El caso Sodoma, de José María Camps, un escritor que se exiló y que es famoso en México sobre todo por otros títulos y no precisamente por este. En fin, como puede apreciarse, en los últimos años, me he quedado aquí, no encontramos ningún texto que haya sido compuesto por alguno de los autores más cercanos y mucho menos, exceptuando la obra de Salinas en 1992, nada se ha podido ver en los escenarios de montajes de cierta relevancia, montajes comerciales o por partes de teatros públicos, de obras con la Biblia como fondo, excepto, naturalmente, las obras de teatro clásico. Y, sin embargo, sí que se han podido ver puestas en escena de piezas musicales, ya estamos entrando en otro siglo, en otra época y en otros gustos, de piezas musicales, y el éxito de Jesucristo Superstar está en el origen de todo ello. Sobre todo, además, tenemos que prestar atención en este campo de la música en una zarzuela que yo he agradecido que no le haya citado Jesús Rubio, pero que entre los títulos que ha dicho ocupa el lugar preferente, y él lo sabe muy bien, que es un espectáculo con la Biblia como referencia y que sí es la única que ha llegado repetidamente y sigue llegando a los escenarios y se va a estrenar dentro de unos días una vez más. Nos referimos a La corte de Faraón, obra de repertorio, la única vez que digo de una obra que es de repertorio, popularísimos números musicales e incluso habiendo sido llevada al cine en una versión de discutible bondad, pero que tuvo considerable éxito, sobre todo por los actores que le interpretaban y por el tono de parodia excesiva que se le dio. No es, por supuesto, La corte de Faraón, pieza que entre en los parámetros requeridos para este trabajo y este congreso, pero sí nos permitimos hacer una llamada de atención hacia la necesidad de completar los acercamientos a esta zarzuela como el acercamiento que merecen, y repito tus palabras, esa línea zarzuelera con tantos títulos con la Biblia por medio. En fin, queremos dedicar ahora nuestra atención, como ya adelantábamos, a una obrita breve, pero que consideramos uno de los más originales acercamientos a un motivo bíblico en el siglo XX. Verán ustedes por qué la he elegido. Nos referimos a La redención de Judas, de Jacinto Grau, escrita muy a principios de siglo, en 1903, pero no estrenada hasta 1919. La historia que se cuenta es simple, pero interesante y muy intensa. Judas, después de haber vendido a Cristo, se presenta en casa de Ada, mujer elegida, que va a convertir con el traidor apóstol, en un acto de admirable caridad humana, el yugo del gran pecado que sobre él ha caído. Y dice,
Yo expiaré contigo tu crimen, dice Ada, y un día seremos amor de Dios y nuestra pena será un goce mayor en lo eterno. Dos estimables valores encontramos esencialmente en esta obra. En primer lugar, Grau no desarrolla la historia de Judas tal y como es narrada en la Biblia, pues va más allá, ya que el autor considera, y así lo manifestó en más de una ocasión, que hacer teatro histórico exige hacer algo más que dramatizar los acontecimientos. Ya lo hemos tratado aquí. Tengo la suerte de hablar el último día y aprovechar de todo lo que se ha dicho. Exige contar sucesos del pasado. Contar sucesos del pasado exige preguntarse por algún aspecto que tenga relación con el presente. Si no, es puro historicismo. En la redención de Judas, como años después sucederá con el hijo pródigo, Grau nos cuenta lo que pudo ocurrir después de la traición de Judas. Y así lo hace con la vuelta también del hijo pródigo, lo que pasó después. La segunda cualidad a destacar y a tener en cuenta es precisamente la actitud que Grau toma ante los acontecimientos. Judas, desesperado, se revela ante su propio destino y se hace preguntas en torno al origen y a las consecuencias del crimen que ha cometido, en torno a la elección que de él se ha hecho para convertirlo en el personaje más despreciable de la historia. ¿Por qué tú, se pregunta, tú con mayúscula, que todo lo has alentado, me das a mí castigo mayor que a tu demonio? ¿Me he rebelado yo acaso? ¿No te he obedecido? Tú me dijiste, después de entregarme en el pan mojado que me diste, lo que haces, hazlo presto. Vamos a tener en cuenta esta frase, por favor. Y yo lo hice. Y haciéndolo serví a tu voluntad divina. Serví a toda la fatalidad de existir que tú me has inspirado. Te serví a ti, cumpliendo tu voluntad. ¿Por qué es tan dura tu voluntad conmigo? Tú nos dijiste un día, se cumplirá el mandato de Dios. Y yo, orgulloso de vivir, tuve el goce de ser auxiliar directo de tu Padre, un servidor de tu Padre y un servidor tuyo. Hemos mencionado antes que Grau cita un evangelio condenado y en esta última intervención del apóstol en la obra de Grau vemos la repetida alusión a la voluntad de Cristo, a la voluntad divina que Grau gráficamente nos lo ofrece con mayúscula en su obra. Permítasenos, y permítanme sobre todo los estudiosos de la Escritura que han intervenido el primer día sobre todo, permítasenos que sin pretender nada más que establecer una relación con casi un siglo de diferencia, recordemos todo lo que viene desde hace pocos años ocurriendo en el mundo de los estudios bíblicos e incluso en el seno de la propia Iglesia Católica y en ambientes relacionados o dependientes de la jerarquía eclesiástica e incluso de la papal. Nos referimos a todo lo sucedido, montaje, no lo sé, National Geographic como protagonista, no lo sé, pero nos referimos a la aparición del denominado Evangelio de Judas. Como es sabido, y resumo al máximo, en 1970 aparece un antiguo papiro, un códice de 66 páginas, casi un tercio ilegible, y que contiene 3 obras, una de las cuales, de 26 páginas, es el que se le ha venido denominando Evangelio de Judas. Estos 3 textos son una traducción del siglo IV al dialecto saídico del idioma copto de un original griego del siglo II, lo digo como un papagayo porque evidentemente ni sé copto ni sé saídico, y por lo que se refiere al Evangelio, su transcripción y publicación definitiva se lleva a cabo hace 2 años, en el 2006. El Evangelio fue escrito por un grupo que vivía en el desierto egipcio, perteneciente a la secta de los gnósticos, de los cainitas, los cuales quisieron hacer públicas nuevas revelaciones en torno a Cristo y al origen del cristianismo, corrigiendo o negando no pocos testimonios de los evangelios escritos 100 años antes. Una de esas revelaciones es la interpretación que se hace de la figura y del papel de Judas, afirmando que no se trata de un traidor, sino de un discípulo muy especial para Cristo y que cumple su voluntad de sacrificio. Vean ustedes lo que antes decía. Logrando así desprender a Jesús de su cuerpo humano para ser realmente la criatura celestial. Y leemos, tú, Judas, leemos en ese Evangelio de Judas,
Le dice Cristo, serás superior a todos. A través de ti sacrificaré al hombre de que me he visto. Es decir, para llegar a ser la criatura celestial. Judas, pues, si seguimos lo que estoy diciendo, no es culpable. Muy al contrario, Judas, según se dice en el Evangelio, es un héroe. Y la elección que Cristo hace con él lo exime de todo pecado. Y diríamos nosotros entonces, siguiendo a Grau, de todo malditismo. Judas, continuaría Grau, si ahora leyera este Evangelio, ya era Judas antes de serlo. Y su acto terrible estaba por encima de su propia determinación. Dice así el texto de ese Evangelio condenado, con que acaba la obra de Jacinto Grau. Los dos, Ada y Judas, anduvieron años acosados por todas las plagas. Sobre sus espaldas cayeron todas las fulminaciones. Pero un día vieron el cielo y murieron. Salvados, abogan a la diestra del Altísimo por toda la estirpe de los cainitas que sufrieron el tremendo azote de la predestinación. Y acaba. Un día el profeta anunciará la hora en que los hombres perdonarán como Dios a los irredimidos y, caída la venda de sus ojos, sentirán una piedad encendida por los que se abrasan en la llama del pecado. Místicos y elegidos llorarán ya siempre por todos los vilipendios, por todos los abandonados a la crueldad de la tierra, por todos los huérfanos del ángel custodio. Hasta aquí, y ya voy acabando, los materiales que hemos recogido para ofrecer un panorama, como decíamos al principio, de un tema al que tanto y tanto le falta por estudiar en este siglo XX. Como se habrá podido observar, no es mucha la frecuencia con que se han enfrentado los escritores teatrales a los motivos bíblicos y en mucha menor medida los escenarios han albergado este tipo de obras. Creemos que las razones no son difíciles de encontrar y hay que preguntarse por qué. Pues sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, el alejamiento de los motivos religiosos y en particular de las Sagradas Escrituras ha sido patente no solo por el teatro, sino en la escritura en general. Hace algún tiempo reflexionamos en torno a esto al preguntarnos por la presencia de los autos sacramentales en las últimas décadas y las causas son las mismas. Hacer teatro con la religión y naturalmente sobre todo la católica denotaba una actitud conservadora, incluso reaccionaria, y si había propuestas eran más bien para mostrar desacuerdos e incluso testimoniar discrepancias y abiertas críticas que hacer loas de personajes de las Escrituras. Por otra parte, debemos también tener en cuenta que la familiaridad del español, y esto es lo que he venido defendiendo un poco en alguna de mis intervenciones, con los textos sagrados durante las últimas décadas, no tiene comparación con el aprendizaje que desde la escuela tenían los niños y niñas españoles en la primera mitad del siglo XX y después de la guerra. La historia sagrada era para ellos una materia más a estudiar. Y Moisés, el sacrificio de Isaac, no pocas parábolas, o las estampas del nacimiento y de la pasión eran imágenes muy vivas, que están ahí todavía en la retina. Bien, es verdad que lo que no ha sucedido ni sucede con el teatro, y perdonen ustedes que dé el salto que voy a dar ahora, sé que es considerable, ahora y como acabaré. Bien, es verdad que lo que no ha sucedido ni sucede con el teatro sí ha sucedido con otros medios. El cine, la televisión, incluso la publicidad. Aquí podía darles la cita de un estudio ahora mismo que se hace sobre Biblia y publicidad, en la revista Razón y Fe, e incluso, y muy abundantemente en Internet, indica que está ahí presente. No es el momento ahora de detenernos en ello, pero ahí están, solo por el cine, desde los comienzos del mismo, las versiones de Ben-Hur, los 10 mandamientos, de Bandre, es decir, el hijo pródigo, con dirección de Raúl Bas, Elia Kazan con Al este del Edén, la historia de Caín y Abel, la túnica sagrada y con ella del cinemascope y todo lo que significó. Es decir, lo que no podemos hacer con el teatro, lo podíamos hacer desde el punto de vista de la historia cultural de las últimas décadas con el cine. En fin, quiero acabar. Pero si no he sido muy optimista al opinar sobre la preocupación fundamental de este trabajo, el teatro sí querría finalizar recordando algo quizás un tanto lejano a Unamuno y a Alain Entralgo, a Torrente Ballesteros o Carmen Conde, pero muy gratificante por lo que significa viniendo de un mundo muy lejano, pero también de los escenarios, muy lejano en principio de este teatro que hemos estado tratando aquí, de un mundo teóricamente también tan lejano como el de la música rock, más exactamente la música heavy metal. Me refiero a una canción titulada El hijo pródigo del grupo Avalanche,
una canción muy reciente, de 2005, un grupo de gente joven lanzando al viento letras plenas de sensibilidad social, de protesta, pero también de amargura, tremenda amargura, y con un fin claramente dedicado a su generación. Permítanme que no acabe con una cita preciosista de Villaspesa o un alambicado razonamiento de Camón Aznar, y sí con una letra que es eficaz, aunque no excesivamente hermosa, donde dice: he visto un río muerto, he visto un ave caer, he visto un mar tan negro, he visto una madre llorar, he visto un niño perdido, he visto a un padre odiar. Hoy quiero volver. Camino entre barro y estoy cansado de no verte aquí a mi lado. Camino entre barro y me voy. El hijo pródigo vuelve a su hogar junto a ti. He visto a un hombre compartir, etcétera, etcétera, y vuelvo a repetir continuamente. Me he pasado un poquito del tiempo, o estoy a punto de pasarme, pero al final es repetir continuamente: el hijo pródigo vuelve a su hogar, después de estar narrándonos, y voy a repetir luego la palabra alucinaciones, con todo lo que la palabra lleva, y estoy entiendo y que ustedes lo entienden también. Y acaba: he visto a un hombre compartir, he visto a un amigo huir, hoy por fin he visto y yo quiero volver. En fin, hemos pasado en 5 días de las piedras, arropando liturgias que querían ser teatro de hace 10 siglos, a espectáculos, como ven ustedes, con miles de vatios, en una campa del norte o en el albero en tierras del sur. Hemos saltado de las entrañables imágenes de San Pedro de la Nave al teclado eléctrico en los albores del siglo XXI, de buscar el incienso del este a procurárselo bajando al Moro del sur, de anunciaciones deliciosas, pero también de trágicas alucinaciones y avalanchas, de volver a la casa de Dios al retorno a la casa del Padre, pero estoy hablando del Padre con minúscula, porque quizás lo único que a muchos les queda, pero que siempre está presente y estado, es abrazar a los pródigos para ofrecer un doméstico rincón de esperanza, evitando, como se nos dice en Avalanche, el angustioso desnudo de la renuncia. Gracias.